Espero que le avisen a Silvano Aureoles, a Francisco García Cabeza de Vaca, a Marco Cortés y a todos los personajes que forman parte de este grupo del grupo de liderazgo, hay que decirlo, del Frente Amplio Opositor, que vamos a hablar de ellos en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. El maestro Miguel Vadillo, en su columna del periódico El Independiente, escribe: rescatan PAN, PRI, PRD a políticos prófugos y bajo investigación criminal. De hecho, habría que agregarles también a estos algunos adjetivos como traidores a la patria o vendepatrias, como diría el propio Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Dice el maestro Vadillo: lo único bueno en esta elección, de las más importantes figuras que tiene la oposición para dirigir el proyecto de nación que anhelan, sin importar que sean prófugos o estén bajo investigación criminal. Dice, y aquí lo hemos exhibido, que el cuestionado, es el exsecretario de Hacienda, uno de los padres, si no es que el padre del Fobaproa, José Ángel Gurría. Y en esta columna que le dedica iba a decir desmenuzar, a despedazar a este grupo de liderazgo del Frente Amplio Opositor, habla, le decía, de Silvano Aureoles y de Francisco García Cabeza de Vaca. En la realidad política de nuestro país hay estas cosas bueno, sí, casos, cosas y personajes que apestan. Y me da mucho gusto recibir en los estudios, como siempre, al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Muy bien, Vicente. Como bien dices, es sorprendente cómo este Frente Amplio por México, como ellos le llaman, fueron tanto pensarlo, tanto planear, aliarse, partidos que nunca hubiéramos imaginado, aunque han gobernado igual, pero que estuvieran participando juntos, PAN, PRI, PRD. Y han formado esta alianza y acaban de, bueno, hace semanas, meses, hicieron todo su cuadro de quién va a ser el proyecto de nación que están proponiendo, buscando, programando, en dado caso que ganaran la presidencia de la República, lo cual se ve verdaderamente, según las encuestas, más que imposible. Sin embargo, ellos designaron a quien fuera secretario de Hacienda del entonces presidente Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, que como bien dices, fue el padre del Fobaproa, y aquí lo comentamos también, fue quien le otorgó el perdón fiscal como secretario de Hacienda a los hermanos de Ernesto Zedillo para que evadieran el pago de impuestos. Fue quien les arregló todo esto y presentamos y tenemos documentos que prueban todo esto. Y en su momento se escribió. Bueno, fue José Ángel Gurría, y el Frente Amplio ha decidido que es el que encabece el proyecto de nación, el que tiene que elaborar este proyecto. Yo creo que como viene de la OCDE, piensan en el PAN, sobre todo en el PAN, en el PRI, que pues tiene un enorme talento, tiene una capacidad que no es otra cosa más que poner a la venta al país, como lo hizo cuando fue secretario de Hacienda. Y de ahí que el Fobaproa, como sabemos, pues lo que hizo fue salvar a los banqueros y a la élite más poderosa económicamente del país, con dinero del pueblo. Y ahora todos los mexicanos tenemos deudas con ese famoso Fobaproa. Bueno, a él lo nombran como encargado de todo el proyecto de nación. No conformes con esto, buscan a otro personaje, que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, está escondido actualmente, tiene orden de aprehensión por 2 delitos sumamente graves: delincuencia organizada y lavado de dinero. Y lo nombran encargado del proyecto de seguridad. O sea, a un prófugo de la justicia, un político panista, se les ocurre que es el que se debe de encargar de la seguridad, porque según ellos dio muy buenas cuentas cuando fue gobernador de Tamaulipas. Y no solo eso, Miguel, señalado incluso de tener vínculos con el crimen organizado, que me imagino que todo esto se está investigando del personal. Es parte de la acusación. De hecho, la orden de aprehensión es por ese motivo: delincuencia organizada y lavado de dinero. Que tú eres muy propio, maestro, pero yo se lo voy a decir, que poca madre, cuando le critican al presidente su estrategia de seguridad, se burlan de lo de abrazos, no balazos, y vamos no 5 pasos hacia atrás, sí,
12 años hacia atrás a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que le entrega la seguridad a un personaje que termina siendo socio de los capos. Bueno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, hay que decirlo con todas sus letras, con orden de aprehensión, señalado de vínculos con el crimen organizado, le dicen en el Frente Amplio opositor, encárgate de la estrategia de seguridad. O ¡Qué sea, locura! ¿de qué estamos hablando? Y ya hemos comentado en este espacio de investigación y análisis, Vicente, tanto de José Ángel Gurría como de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ya nos ocupamos de ello en otros momentos. Estamos recordando porque es muy sorprendente que ambos personajes estén encargados de proyectos del Frente Amplio por México. Y ahora vienen con un tercer personaje, que es Silvano Aureoles, quien fue gobernador de Michoacán hasta apenas el año pasado, y lo nombran ahora como coordinador del proyecto de nación para el campo. Dice uno, bueno, ¿qué les pasa a estos del Frente Amplio? ¿Qué le pasa a los líderes de estos partidos? Y parecen imposiciones de distintos grupos de poder fáctico, poder económico, los que están metiendo la mano. Y si me apuras tantito, hasta del crimen organizado. Que es un poder fáctico, precisamente, Vicente. Entonces nombran a Aureoles en este puesto, a Silvano Aureoles, y este personaje, este político perredista, tiene un expediente abierto muy intenso en la Fiscalía General de la República, cuya denuncia fue presentada por la Contralora del Gobierno del Estado de Michoacán. Y este asunto, que lo tenemos el documento, tuvimos acceso a esta información, es por la arrendamiento y servicios para la construcción de 7 cuarteles en el estado de Michoacán, que ahora vemos tiene una enorme violencia y acaba de dejar el poder Silvano. Es decir, no sirvió de nada, pero además hicieron un fraude con estos cuarteles. La acusación es que se gastaron más o menos 2.200 millones de pesos en arrendar 7 cuarteles para las policías de la Secretaría de Seguridad. La acusación es lavado de dinero, precisamente, peculado, desvío de recursos públicos, y en cualquier momento, Vicente, puede solicitar la Fiscalía General de la República orden de aprehensión a algún juez federal para que la otorgue en contra de Silvano Aureoles, que es el encargado ahora también dentro de este proyecto de nación que están presentando el Frente Amplio para 2024, es el encargado del campo. Entonces es una locura también, Miguel, porque no se entiende. A ver, los aguacateros, los limoneros en Michoacán. Son de Michoacán. Que no me vayan a decir que tuvieron un día de campo en el gobierno de Silvano Aureoles. Hay protestas precisamente por el alto índice en Michoacán para todos los productores, exactamente, están robando, están asaltándolos. ¿Y qué pasó con toda esta estructura que había hecho Silvano Aureoles? Este gasto de miles de millones, Vicente, o sea, es vergonzoso, preocupante, pero que el Frente Amplio, ya la parte política, estén tomando estas decisiones. O sea, están nombrando a delincuentes en las coordinaciones, están poniendo a vendepatrias, como es, bien lo decías, José Ángel Gurría, conocido como el ángel de la dependencia, están poniendo a un prófugo de la justicia como García Cabeza de Vaca, y ahora a un acusado de lavado de dinero con un expediente criminal por desvío de recursos públicos del gobierno que él tenía en el arrendamiento de 7 cuarteles. Y yo entonces pienso, qué bueno que Genaro García Luna está preso en Estados Unidos, porque también podría nombrarlo candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Totalmente. ¿O encargado de qué? Tal vez repetir en Seguridad Pública Federal.